El ejercicio cuarto de este examen también vale 2 puntos, como todos hasta ahora, y consiste en lo siguiente. Se trata de calcular los intervalos de crecimiento, de decrecimiento, de concavidad, de convexidad de esta función, y también hay que determinar los extremos relativos y los puntos de inflexión. Bien, en cierto modo es como representarla, ¿vale? En primer lugar voy a calcular su dominio. ¿Cuál sería el dominio de esta función? Bien, vemos que es elevado a x menos 1 elevado a un medio. Esta función exponencial no va a tener ningún problema, que le quites 1 tampoco, entonces la dificultad va a estar en hacer el radical cuadrático. Por lo tanto, el dominio serán todos aquellos números reales para los cuales e elevado a x menos 1 sea mayor o igual que 0. Si queremos obtener una función real de variable real, necesitamos entonces que el radicando e elevado a x menos 1 sea estrictamente positivo o 0. Bien, ¿cómo resolvemos esta desigualdad? Es bastante fácil. Sumamos 1 a ambos miembros y ahora, teniendo en cuenta que ambos valores son positivos y el carácter inyectivo del logaritmo neperiano, aplicamos el logaritmo neperiano en ambos miembros y se conserva la desigualdad. El logaritmo neperiano de 1 es 0 y el logaritmo neperiano de elevado a x obviamente es x. Por lo tanto, el resultado final es x mayor o igual que 0. Es decir, el intervalo 0 más infinito, cerrado en 0, abierto más infinito, evidentemente. Ese es el dominio de la función. Vamos a ver. Esta función es continua en su dominio, entendiendo que es continua por la derecha en 0, cosa que podemos ver con facilidad. Hacemos el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de e elevado a x menos 1 elevado a un medio, y el resultado sería e elevado a 0 menos 1 elevado a un medio, que es 1 menos 1, 0, elevado a un medio, 0, ¿vale? La imagen en 0 también es 0, por lo tanto el límite por la derecha y la imagen coinciden y podemos decir que la función es continua por la derecha en 0. En resumen, al escribir que es de clases c super 0 en este intervalo, estoy diciendo simplemente que es continua en ese intervalo, teniendo en cuenta lo que acabo de decir, que es continua en 0 a la derecha. Vale, ahora veamos si es derivable. Como se trata de una composición de funciones derivables en este intervalo, pues será derivable en ese intervalo. El intervalo abierto, 0 más infinito. Lo puedo escribir así o lo puedo escribir así, como recordamos. Vale, vamos a ver cuánto da la derivada. La derivada aquí vamos a hacerla teniendo en cuenta la regla de cadena. Por lo tanto, esto será un medio de e elevado a x menos 1 elevado a un medio menos 1, menos un medio, por la derivada de e elevado a x menos 1, que es e elevado a x. Vale, esto simplificándolo un poquito, teniendo en cuenta el exponente negativo, me daría un medio de e elevado a x partido e elevado a x menos 1 elevado a un medio. Bien, esta sería la expresión de la primera derivada. ¿Qué hacemos con esto? Bien, tened en cuenta que esta derivada existe en ese intervalo. En 0 no sabemos nada, de momento. Vamos a ver si esta derivada se anula o no. Es decir, si existen puntos críticos de primera especie en ese intervalo. Si igualamos esto a 0, vemos que solamente sería posible si el numerador se anula. Bueno, el denominador aquí no pinta nada. El numerador se anularía si e elevado a x pudiera ser 0, pero sabemos que la exponencial siempre es estrictamente positiva. Por tanto, esto no existe, no hay ningún número real que verifique esto, y por tanto no hay puntos críticos de primera especie. ¿Qué ocurre entonces con el signo de la primera derivada en este intervalo? Pues que, como podemos ver también de manera muy fácil, es siempre positiva. ¿Por qué? Bueno, pues la exponencial es positiva. Esto, como hemos puesto que x es mayor o igual que 0, e elevado a x es mayor o igual que 1, esta resta sería un número positivo, ¿vale? Aquí.
Y la raíz cuadrada de un número positivo es un número positivo. El cociente de estas dos, bueno, hay que tener en cuenta que esto es la raíz cuadrada aritmética, por lo tanto siempre es positiva. El cociente de estos dos números positivos sería siempre un número positivo. Multiplicarlo por un medio, evidentemente positivo. Así que esta función será creciente en ese intervalo. Pero bien, vuelvo a repetir, no sabemos nada en el cero. ¿Qué pasa en el cero? Hemos visto que la imagen de cero es 0, que la función es siempre mayor o igual que 0, por el mismo razonamiento que he hecho para la derivada. Por tanto, en 0 tendrá un mínimo absoluto, pero eso no sale de la derivación, sale de las consideraciones que acabo de hacer. ¿De acuerdo? Bien, ya tenemos algo. Vamos a resumirlo en un momento. Tenemos que la función es de clase c sub 0 en 0 más infinito, que es derivable, la derivada existe en el intervalo 0 más infinito abierto, que f de 0 es 0, que la derivada siempre es positiva y que la función también siempre es mayor o igual que 0, la función. Por tanto, concluimos que en x igual a 0 tiene un mínimo absoluto. La función es creciente, ¿vale? Y aquí tendrá un mínimo. En 0, 0, ya hemos visto que la imagen de 0 es 0. El punto 0, 0 será un mínimo. Bueno, ahora vamos a estudiar la concavidad y la convexidad y los puntos de inflexión. Así que tenemos que hacer la segunda derivada. Recordemos que la primera derivada era bastante sencilla. La primera derivada existía, lo vuelvo a repetir, en este intervalo y nos daba pues un medio por e elevado a x partido e elevado a x menos 1 elevado a un medio. Bueno, podemos coger esta expresión para hacer la segunda derivada. La segunda derivada será, como es un cociente y una constante por un cociente, pondremos la constante por la derivada del cociente. El denominador al cuadrado, es decir, esto al cuadrado. Como es raíz cuadrada, quedará simplemente elevado a x menos 1. Derivada del numerador, elevado a x. Pues el numerador sin derivar. Menos el numerador elevado a x por la derivada del denominador, que precisamente va a ser un medio por e elevado a x menos 1 elevado a menos un medio y todo eso por e elevado a x. ¿Vale? Vamos a simplificar la segunda derivada todo lo que podamos. ¿Cómo? Bueno, vamos a multiplicar y a sacar factor común. Vamos a multiplicar por e elevado a x menos 1 elevado a un medio. ¿Vale? Numerador y denominador. Entonces esto quedaría e elevado a x menos 1 elevado a 3 medios. ¿Vale? Al estar elevado a 1 y al multiplicarlo por e elevado a x menos 1 elevado a un medio, pues se sumarían los exponentes. Aquí al multiplicar por e elevado a x menos 1 elevado a un medio, pues sería, como he dicho antes, al sumarse los exponentes, e elevado a x menos 1, porque sería un medio más un medio. Aquí tendríamos simplemente e elevado a x al cuadrado, porque, y el un medio, porque el elevado a x menos 1 a multiplicarse, elevado a menos un medio, a multiplicarse por el elevado a x menos 1 elevado a un medio, pues me daría 1, y nos quedaría así. Vamos a simplificarlo un poquito más, sacando factor común, e elevado a x. Así que tendríamos e elevado a x, partido de elevado a x menos 1 elevado a 3 medios, el un medio aquí, lo podemos sacar aquí también, un medio, y aquí quedaría, pues, sencillamente e elevado a x menos 1, ¿vale?
y luego menos 1/2 de elevado a x. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien, esto es lo que queremos anular. Ya lo he separado para que veáis un detalle. Esto evidentemente no puede ser nulo. Así que si queremos que esto se anule, lo será este factor, el nulo. Así que tendríamos e elevado a x menos 1 menos 1/2 de elevado a x igual a 0. Sumamos estas dos cosas y me daría 1/2 de elevado a x igual a 1. Multiplicamos por 2 y me quedaría e elevado a x igual a 2. Simplificamos y nos quedaría x igual al logaritmo neperiano de 2. Ese es el único punto que anula la segunda derivada y, veis, pertenece a este intervalo. Ese es un candidato a ser un punto de inflexión, pero tenemos que comprobarlo, ¿vale? Voy a dejar el enunciado de la segunda derivada, vamos a ver, aquí, lo voy a dejar, y vamos a ver qué pasa antes y después. Como la segunda derivada evidentemente es continua, vamos a poner antes del logaritmo neperiano de 2, entre 0 y el logaritmo neperiano de 2, mejor dicho, y luego desde el logaritmo neperiano de 2 en adelante. Si colocamos un número más pequeño que el logaritmo neperiano de 2, por ejemplo, 0,1, lo colocamos en esta expresión de la segunda derivada, el signo aquí no influye porque esto va a ser positivo, aquí es donde teníamos que verlo, sería e elevado a 0,1 menos 1 menos 1/2 de e elevado a 0,1. Bueno, esto es fácil de ver, fijaos. Sería e elevado a 0,1, 1/2, menos 1, ¿vale? Como antes, esto se puede simplificar así. ¿Y qué daría e elevado a 0,1? Bueno, sabemos que e elevado al logaritmo neperiano de 2 da 2. E elevado a 0 da 1. Y e elevado a 0,1 dará un pelín más que 1. Esto será negativo. Se puede ver fácilmente y que será negativo. Se puede hacer con la calculadora o podemos buscar otro número, pero os digo que esto es negativo. Entonces, en principio, esto será convexo, ¿vale? Y aquí si colocamos otro, por ejemplo, el 5, pues fácilmente se ve que es positivo, así que será, cóncavo, y esto será convexo. Esto es un punto de inflexión, ¿vale? Ya tenemos todo lo que nos pedían. Concavidad, convexidad, puntos de inflexión, extremos. Podemos esbozar una gráfica, aunque no se nos pide realmente en el ejercicio, pero podemos esbozar una gráfica de una manera bastante sencilla. Tendríamos que ver los puntos interesantes, que, bueno, visto que son pues el 0, ¿vale? Donde nos da 0, que tenemos el mínimo absoluto, luego vemos que es creciente, el punto del logaritmo neperiano de 2, si lo sustituimos aquí, e elevado al logaritmo neperiano de 2 menos 1, elevado a 1/2, bueno, esto es 2, 2 menos 1. ¿Cuánto es 2 menos 1? Pues 1, la raíz de 1, pues 1. Así que el logaritmo neperiano de 2, vamos a ver, el 1 que llevo aquí, sería 1, y aquí es la forma de la función sería algo así, ¿vale? ¿Por qué la prolongo de esa forma? Bueno, evidentemente vemos que el límite cuando x tiende a más infinito, de e elevado a x menos 1, elevado a 1/2, pues es más infinito. Podríamos investigar si tiene alguna asíntota oblicua o algo similar, aunque no creo, pero no es el objetivo del ejercicio.